اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. En el nombre de Dios el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad, salawatullah wa salamuhu alayhim ajma'in. Para continuar con esto de el tema del conocimiento como una de las cualidades de Dios, del ser, de la esencia de Dios, hay un interrogante que ocurre generalmente con aquello que llaman al-bidá o al-badá, que tiene que ver con esto de los cambios en las decisiones divinas. Se dice que Dios, el tema de la predestinación, lo establece como algo escrito en su conocimiento, en lo que le llaman al-lawh al-mahfuz, que es aquella tabla bien protegida, en donde supuestamente el conocimiento de Dios sobre lo que va a ocurrir en el universo, sobre los sucesos, sobre el devenir de los seres, sobre el destino del ser humano, todo está supuestamente escrito en esa, digamos, dimensión divina que es lo que llaman la tabla bien protegida. Ahora bien, aparecen en muchas narraciones que muchas veces algunos profetas que tenían acceso a esa tabla bien protegida y que conocían de hecho lo que iba a ocurrir, y eso suele ocurrir generalmente con las personas que tienen conocimiento del futuro. No, obviamente no estamos hablando ni de estos charlatanes que suelen, digamos, aparecer en los programas de televisión y dicen que a futuro pasará tal y tal cosa. No, estamos hablando de realmente el conocimiento que Dios otorga a algunos de sus seres allegados, a algunos de sus compañeros, digamos, en el camino de Dios. Compañeros se llama generalmente aquellos que otorgan, digamos, su servicio a Dios y se entregan a Dios y adoran a Dios y son grandes devotos, y Dios le, digamos, permite conocer algo de sus secretos. Ocurre que en algunas narraciones aparecen que el profeta, por ejemplo, conocía algo, los profetas conocían algo de esa tabla bien protegida llamada el Lawh al-Mahfuz, y luego de un tiempo, en vez de ocurrir lo que supuestamente ellos habían sabido, que se habían enterado de ello, ocurre lo contrario. Entonces uno dice, bueno, ¿qué era lo que ocurrió? Si Dios sabía que iba a ocurrir tal cosa y finalmente cuando ese suceso se produce ocurre lo contrario, ¿qué significa? ¿Dios no conocía, por ejemplo? ¿Dios ignoraba eso, por ejemplo? A ese cambio lo llaman en los hadices badá, que tiene que ver justamente con ese cambio del devenir de los sucesos. Por ejemplo, hay una narración famosa en los hadices que aparece del profeta Jesús, alayhi salam, que el profeta Jesús pasó por una casa en donde estaban festejando un matrimonio. Entonces dijo, en este momento es la hora de su felicidad y dentro de poco, al otro día, será la hora de su tristeza. Algunos de sus compañeros y discípulos le preguntaron ¿por qué? Dice, porque ahora se está casando la niña de o la mujer de esta casa y mañana morirá. Entonces hoy se ríen y están felices y contentos por este suceso y mañana llorarán porque morirá. Luego de unos días pasan por ese lugar y se dan cuenta que la mujer sigue viva y que en realidad no había muerto y que estaba obviamente feliz y eran los primeros días de su matrimonio y no había ocurrido nada malo. Entonces fueron a lo de Jesús, alayhi salam, con él sea la paz, y le preguntaron, aquel día cuando pasamos por la casa de fulano, vimos que se estaba casando la niña y estaban felices, festejando, y después usted dijo que hoy es el momento de la felicidad y mañana será el momento de tristeza, porque al otro día se iba a morir, porque él tenía conocimiento de lo que iba a ocurrir en el futuro. Pasamos después de unos días y vemos que ella todavía está viva. ¿Qué ocurrió? En la reflexión y en el conocimiento que tenía el profeta Jesús alayhi salam, dijo, ajá, lo que ocurrió es que estaba predestinado para esta niña morir al otro día y eso es lo que yo había conocido del conocimiento que Dios me brindó. Pero esa niña hizo algo durante esa noche que no permitió que aquello que estaba predestinado ocurra y se manifieste de la forma que yo lo había visto. Dijo, ¿quieren saber el secreto? Vayamos y preguntemos a esa niña qué es lo que hizo durante esa noche para ver si hay una causa
lógica o no de lo que ocurrió. Fueron y dijo la niña, sí, ocurrió algo. Que durante la noche, después de mi matrimonio, un pobre tocó la puerta y yo le abrí y estaba necesitado de dinero, agarré un dinero y se lo di como limosna. Y nosotros tenemos hadices que la limosna elimina 70 tipos de calamidades, de adversidades, de desgracia. En ese mismo momento el profeta Jesús dio la orden de levantar el colchón, el lugar donde dormía la mujer. Dijo, levántenlo que verán ahí una serpiente. Levantaron el colchón y efectivamente había una serpiente muerta. Entonces dijo, estaba predestinado que esa serpiente pique a la mujer y por el veneno de esa serpiente, de la picadura, la mujer se muera y al otro día le hagan el velorio. Eso estaba predestinado, o sea, estaba dentro del conocimiento de Dios y estaba escrito en lo que llaman el Lawh al-Mahfuz, esa tabla bien protegida. Dice, pero como Dios, por misericordia, cuando ella dio la limosna es como causa y efecto. Cuando uno paga limosna, Dios aleja del ser humano las calamidades. Por eso es preferible en el Islam constantemente pagar limosna, y especialmente cuando uno teme algún tipo de desgracia. Por eso dicen, cuando alguien ve un sueño malo, por ejemplo, y le da una especie de miedo, de temor de que ocurra algo malo, dicen, tasaddaq, paga limosna. Eso es una ley. En el Islam, cuando uno paga limosna, Dios elimina de su predestinación las posibles calamidades que pueden llegar a su vida. Entonces, dijo Jesús, lo que ocurrió es que eso estaba escrito antes de pagar la limosna. O sea, el conocimiento que yo tenía era el conocimiento que Dios me había brindado antes de que ocurra eso. Y eso estaba realmente predestinado y debería haber ocurrido si no hubiera sido por la limosna. Cuando la mujer pagó la limosna, Dios eliminó esa calamidad. Entonces, acá la pregunta es esta. ¿Acaso Dios no sabía que la mujer iba a pagar la limosna como para predestinar algo y después cambiar la predestinación? Obviamente que lo sabía. Pero justamente Dios hace esto para esperanzar a los siervos. O sea, para decirle, miren, hasta aquello que está predestinado, hasta aquello que parece ser algo que se va a dar indefectiblemente, hasta aquello que parece ser seguro, a través de vuestras acciones puede ser que haya un cambio. O sea, se permite una transformación, aunque sea de aquello que está predestinado. Entonces tenemos, por ejemplo, cosas como el du'a. Dios puede ser que a través de la súplica, el du'a, elimine o cambie o transforme el devenir de un ser. Puede ser que a través del du'a, por ejemplo, Dios cambie el sustento de una persona, la salud de una persona, la vida de una persona, la muerte de una persona. A través de la sadaqa, por ejemplo, el pagar limosna, Dios cambie el devenir de una persona. Y lo mismo al contrario. Hay algunas acciones que cambian y transforman el devenir en contra de la persona. Hay algunas acciones, por ejemplo, que acortan la vida del ser humano. Hay algunas acciones, por ejemplo, que acaban con la vida del ser humano. Por ejemplo, tenemos narraciones que dicen, sea por el motivo que sea, con justicia o sin justicia, quien mata a su padre se muere pronto. El hijo, Dios no lo permita, que mata a su padre no dura mucho, no vive mucho. Es una ley. Entonces puede ser que, por ejemplo, la persona está predestinada a vivir 70 años, pero por alguna causa mata a su padre, aunque sea por error. Esa persona se muere a los 20 años, por ejemplo, o a los 30 años. Se acorta la vida, aunque haya estado predestinado. ¿Por qué? Porque hay posibilidad de bada', hay posibilidad de transformación del devenir. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.